Creo que ahorita 9:05 comenzamos. Muy bien, doctor. ¿Ya comenzamos, doctor? Sí, ya comenzamos. Muy bien. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con el tema de ayer, que era la fisiopatología del dolor crónico. Para recordar, les dije lo que era la transducción, que esta se va a dar cuando, por ejemplo, nos pinchamos con una aguja la mano. En este sitio, pues va a haber inflamación, que va a vasodilatar lo que son los vasos. Va a haber reclutamiento de células que van a empezar a liberar sustancias como la sustancia P, histamina, prostaglandina, los cuales van a actuar a nivel de la membrana del nociceptor. Entonces, este nociceptor activa sus canales iónicos dependientes de voltajes, que son de sodio y de calcio, y así pasa su membrana de ser negativa a un poco más positiva para generar el potencial de acción. Después vamos a pasar a lo que es la transmisión, que esta se va a dar una vez que el potencial de acción ya se generó, y este va a viajar a través de las fibras nerviosas, de las cuales encontramos diferentes tipos dependiendo del estímulo inicial. Por ejemplo, las fibras de tipo A delta, estas van a ser A beta mielinizadas con una velocidad de conducción de 30 metros sobre segundo, pero estas no van a responder al dolor, sino más bien responden a lo que es la vibración y el tacto. Tenemos las fibras de tipo A delta, que estas van a ser mielinizadas, tienen una velocidad de conducción de 2 a 25 metros sobre segundo, y estas transmiten el dolor de forma rápida o breve. Y por último tenemos las fibras de tipo C, que estas no van a estar mielinizadas, tienen una velocidad de conducción de 2 metros sobre segundo, y por lo tanto van a transmitir el dolor de forma lenta, con localización difusa, y a veces los pacientes lo refieren como quemante. Entonces el estímulo llega por estas fibras, dependiendo de lo que les comenté, y llega hasta la asta posterior de la médula espinal. Recordar que las fibras de tipo A son las rápidas y las fibras de tipo C son de conducción lenta, donde las A delta pues van a ser las del dolor, como también las del C. Una vez que el estímulo llega al asta dorsal de la médula espinal, estamos en esta localización. Entonces, si nosotros nos acercamos, vamos a ver esto, que encontramos la primera neurona, la cual son estas fibras de tipo C o A delta, que van a empezar a liberar neurotransmisores. Entre estos neurotransmisores vamos a tener a la sustancia P y el glutamato, como es aquí que lo está liberando, y estos van a ser captados por una segunda neurona que se va a encontrar en la sustancia gris. Entonces, una vez que lo capta esta segunda neurona, los neurotransmisores, abre sus canales también de sodio y de calcio y empieza a hacer este potencial de acción que va a ir subiendo hasta lo que es el sistema nervioso central.
Y donde se localiza esta segunda neurona específicamente, si se acuerdan, la sustancia gris va a estar dividida en 10 láminas de Rexed, donde las vías del dolor se van a localizar en la sustancia gelatinosa de Rolando y el núcleo marginal, que estos van a ser las láminas de tipo 1 y 2. Entonces, una vez que ya el estímulo llega a esta segunda neurona, comienza a subir a través de la vía espinotalámica, que es toda, bueno, se decusa aquí, y comienza a subir, que es toda esta vía de rojo, por la vía neoespinotalámica, paleoespinotalámica, y finaliza en el tálamo a nivel de los núcleos intralaminares y ventroposterolaterales. Después vamos a tener lo que es la percepción, que esta va a ser, una vez que el estímulo llegó al tálamo, se manda a una tercera neurona, la cual pues ya va a ir hacia la corteza somatosensorial. Entonces aquí vamos a tener que la vía neoespinotalámica, es la que va a localizar el dolor. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues esto se va a dar, por ejemplo, siempre se da lo que es el homúnculo de Penfield, que esta va a ser esta representación pictórica que nos muestra cómo es que cada parte del cuerpo va a tener una región en la corteza que se va a activar para identificar de dónde va a provenir este dolor. Y como pueden ver, por ejemplo, los labios y lo que son el brazo, al momento de ser activados, pues van a activar una mayor área de la corteza y así es como localiza el dolor. Y en el ejemplo que les di, pues por ejemplo, si nos pincharon lo que es la mano, entonces aquí es donde se localizaría. Y además de esto, también la vía paleoespinotalámica va a llegar, si se fijan, a lo que es el sistema límbico, donde aquí se ha observado que emociones como es la depresión y la ansiedad pueden aumentar la percepción del dolor de forma más severa. Entonces aquí las emociones pues van a poder aumentar o disminuir la percepción del dolor. Y por último vamos a tener a la modulación o a la regulación, que esta va a ser que una vez que ya se percibió el dolor, entonces ya se puede inhibir y lo va a hacer a través de lo que es principalmente la sustancia gris periacueductal, que es esta, también por la formación reticular y el núcleo magno del rape, que van a ir descendiendo hasta lo que es el asta posterior de la médula espinal. Entonces, si se acuerdan, ¿qué vamos a encontrar en esta localización? Si nosotros nos acercamos, encontramos la primera y la segunda neurona, que eran las que estaban transmitiendo el dolor inicialmente. Y pues esta neurona que va descendiendo va a comenzar a liberar neurotransmisores como son la serotonina, la norepinefrina, los opioides, de los cuales encontramos a lo que son las endorfinas, endorfinas, encefalinas. Y estas a su vez también activan a interneuronas, las cuales también son inhibitorias y van a comenzar a liberar neurotransmisores como son más opioides y también GABA. Entonces, estos neurotransmisores son captados por la primera y la segunda neurona a través de receptores y así es como cierran sus canales de calcio y de sodio y se deja de transmitir el dolor. Entonces, el mecanismo de los opioides cuando nosotros los administramos también va a ser similar, donde pues van a ser captados por esta primera y segunda neurona y van a dejar de transmitir el dolor. Y ya pasaríamos a la fisiopatología del dolor crónico. No sé si tengan alguna duda. No. Bueno, aquí en el dolor crónico vamos a ver qué cambios estructurales, como también químicos, se van a ver en toda esta vía del dolor que les acabo de comentar. Entonces, primero vamos a tener a la sensibilización periférica, que esta se va a dar a nivel de la primera neurona, que es la que responde al estímulo inicial. ¿Y qué va a pasar? Que cuando hay un estímulo que es constante, como sucedería en una inflamación prolongada,
Entonces aquí comienza a reclutarse diferentes tipos de células, como son los neutrófilos, los macrófagos, las células cebadas, que nos van a empezar a liberar sustancias. Estas sustancias pues, pueden ser la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el óxido nítrico, la bradicimina, que si se fijan son sustancias diferentes a las que se liberaban en lo que es la inflamación aguda. Entonces estas sustancias a su vez comienzan a activar diferentes tipos de receptores en el nociceptor, como sería, por ejemplo, que la interleucina 1 beta activa el receptor TRPV1, la interleucina 6 al receptor citosina, la bradicimina al B1, B2, y pues estos van a hacer que la entrada de sodio y de calcio al nociceptor se haga de manera más fácil y constante, lo que al final pues va a disminuir el umbral de excitabilidad. Por ejemplo, en el dolor agudo necesitábamos, para hacer un potencial de acción, que la membrana del nociceptor llegara de un umbral de menos 65 milivoltios a menos 32 milivoltios, pero en el dolor crónico, como está disminuido este umbral, entonces solamente vamos a necesitar pasar de menos 50 milivoltios a menos 38 milivoltios. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto clínicamente? Pues que en el dolor agudo se necesitaba un pinchazo, o sea, un estímulo grande para transmitir el dolor, mientras que en el dolor crónico, el solo hecho de tocar la mano, que es un estímulo menor, pues generaría dolor. Entonces, como resumen, pues la sensibilización periférica van a ser estos cambios de receptores en el nociceptor que nos van a bajar el umbral de excitabilidad de la membrana. También vamos a tener sensibilización central, que esta se va a dar a nivel de la médula espinal, donde vamos a ver que la primera neurona, como va a estar transmitida, va a estar estimulada constantemente periféricamente, entonces esta va a liberar neurotransmisores de manera excesiva, como va a ser lo que es el glutamato y la sustancia P, los cuales van a ser captados por esta segunda neurona, y al haber más neurotransmisores también va a haber cambios genéticos en sus receptores, donde vamos a encontrar receptores como el NK1R, NMDAR, AMPAR, los cuales a su vez también van a facilitar que la entrada de sodio y de calcio se haga de manera más facilitada y de forma constante. A esto también se le va a agregar a las células gliales, las cuales van a empezar a liberar sustancias como son la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis alfa-tumoral, el óxido nítrico, que estas sustancias lo que van a hacer es que van a favorecer la aparición de estos receptores. Entonces, si se fijan, va a ser como un ciclo vicioso porque la primera neurona va a mandar neurotransmisores de más y las células gliales van a mandar sustancias para favorecer a estos receptores y así el dolor va a estar dándose de manera constante. También tenemos el mecanismo en el dolor crónico de interconexiones anómalas, que esto se va a dar en caso de que exista un daño nervioso en lo que son las fibras de tipo C o A delta. Entonces el organismo va a tratar de compensar esto reorganizando sus fibras, donde va a poner a las fibras A beta, que si se acuerdan son las de tacto y vibración, en la vía del dolor. Entonces esto quiere decir que las fibras A beta van a hacer sinapsis, donde lo harían las fibras de tipo C o A delta, que son las del dolor. Y un ejemplo de esto pues va a ser en la neuralgia posherpética, donde va a existir daño nervioso. Entonces las personas, si les toca la lesión donde hubo daño, por ejemplo el brazo, esto lo va a transmitir como dolor porque pues está interconectando hacia la vía del dolor. Y por último tenemos una inhibición anómala, donde aquí se ha observado una disminución tanto en el número de interneuronas como en la actividad de la neurona descendiente, que pues por último nos va a hacer que no se pueda inhibir de manera correcta al dolor. Entonces, como resumen de la fisiopatología,
vamos a tener que el dolor agudo se va a dar cuando hay un estímulo, que va a llegar a una primera neurona y va a viajar a través de estas fibras, que pueden ser de diferentes tipos, al asta de la médula espinal. Después esta se pasa a una segunda neurona que se decusa y va a ascender por el tracto espinotalámico hacia los núcleos del tálamo y llega a una tercera neurona que pasa del tálamo hacia la corteza somatosensorial y por último el dolor pues se inhibe por su vía descendiente. Ese es el dolor agudo. Y en el dolor crónico va a haber una hiperexcitabilidad tanto de los nociceptores a nivel periférico como también en el asta posterior de la médula espinal. Vamos a encontrar que puede haber interconexiones neuronales anómalas, que es lo que les dije, que la fibra nerviosa A beta pues va a hacer sinapsis en las fibras dolorosas. Va a haber una disfunción en los mecanismos inhibitorios y también las estrategias de afrontamiento van a ser poco adaptativas y esto se va a dar porque va a ser muy común que los pacientes con enfermedades crónicas generen depresión y ansiedad y esto pues va a aumentar la percepción del dolor. Y pues entonces ya pasaríamos a los tipos del dolor, donde vamos a encontrar que podemos tener un dolor nociceptivo, el cual va a ser causado por la excitación de los nociceptores. Y en su localización, pues podemos tener que puede ser somático, se va a dar cuando se activan los nociceptores en los huesos, en el músculo, en el tejido blando. Y aquí el dolor se va a dar de forma localizada, punzante o pulsátil. Podemos tener que el dolor nociceptivo se puede dar de forma visceral, que va a ser en los órganos, y este dolor va a ser irradiado, profundo y mal localizado. Y como ejemplos, pues tenemos que si tenemos un dolor de tipo nociceptivo somático, este puede ser un corte, un golpe, una fractura, y el dolor visceral, pues sería, por ejemplo, en una litiasis renal, donde como sabemos el dolor es mal localizado, se puede irradiar. Después tenemos el dolor neuropático, que va a ser causado por daños a las estructuras neuronales del sistema somatosensorial y pues va a ser la respuesta alterada a estímulos normales, donde el paciente lo puede referir como un dolor urente o quemante y agudo. Y se va a dividir dependiendo de dónde está la lesión. Tenemos que el dolor neuropático periférico se puede dar por diabetes, por VIH, por lupus, mientras que el dolor neuropático central se puede dar por una lesión de la médula espinal o esclerosis múltiple. Y ya pasaríamos a la evaluación del dolor, que como como el dolor es subjetivo, no lo podemos valorar mediante pruebas de laboratorio, sino se va a hacer por una semiología que se dé de manera correcta. Entonces aquí tenemos que valorar cuál fue la localización y la irradiación del dolor, que esto nos va a orientar al origen del dolor. Debemos de preguntar su intensidad, que ahorita vamos a ver cómo se va a medir. El carácter o el tipo, que corresponde a la descripción del dolor. Por ejemplo, si es desgarrante, pues podemos pensar en un aneurisma disecante. Si es opresivo, en una angina de pecho. Si es lancinante, una pleuritis. También podemos preguntar los factores de alivio y agravamiento, donde también nos orientan al diagnóstico. Por ejemplo, en una artritis reumatoide, el dolor va a mejorar con actividad física, mientras que en una osteoartritis, esta va a empeorar con actividad física. Y también debemos de preguntar qué fármacos ya se emplearon, sus síntomas que se acompañan, como también el tiempo de evolución.
Y para medir lo que es la intensidad del dolor, vamos a tener diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la escala descriptiva simple. Aquí se le va a pedir al paciente que nos diga cómo es su dolor, por ejemplo, si es dolor leve, moderado, intenso, muy intenso. Solo que aquí va a tener el problema de que los pacientes a lo mejor no van a entender los términos y nos pueden decir que tienen un dolor leve cuando a lo mejor su dolor es muy intenso. También tenemos la escala numérica, que esta es una de las más fáciles, que va del 0 al 10 y se le va a preguntar al paciente que nos diga del 1 al 10 cuánto le va a doler. Si nos refiere que duele del 1 al 3, se va a considerar como dolor leve. Si es de 4 a 6, va a ser dolor moderado. Y arriba de 7, pues va a ser dolor intenso. Después vamos a tener la escala analógica visual, que en esta vamos a tener en su extremo izquierdo, que va a ser la ausencia del dolor, y en la derecha dolor máximo, y se le va a pedir al paciente que nos marque cuál es su intensidad del dolor. Por ejemplo, si lo marca aquí en este, nosotros vamos a utilizar como una regla para medir y nosotros la vamos a medir en centímetros como es la escala numérica. Por ejemplo, pues sería lo mismo. Si es de 1 a 3, dolor leve, de 4 a 6, moderado, pues en este caso el paciente lo marco aquí y va a ser moderado. Y arriba de 7 ya sería un dolor intenso. Y por último tenemos la escala facial o de Wong-Baker, que esta se puede utilizar en niños o en pacientes que no se puedan comunicar de manera adecuada. Y aquí pues nos vamos a fijar en la fase que esté haciendo el paciente, donde sería sin dolor, en caso de que esté feliz, moderado, con una cara normal, y en caso de que esté llorando, pues sería un dolor intenso. Y por último tendríamos el tratamiento, que es una escala que dio la OMS, principalmente para el cáncer, pero también se puede utilizar para dolor crónico. Y consta de varios escalones que van a ir subiendo dependiendo de la intensidad del dolor. Por ejemplo, en el escalón 1, se va a dar para dolores leves, donde vamos a poder administrar analgésicos no opioides o coanalgésicos, en los cuales encontramos a los AINES, y estos pues van a tener propiedades analgésicas, antipiréticas, antiagregantes, antiinflamatorias, que funcionan inhibiendo la ciclooxigenasa. Pero aquí su desventaja va a ser que no van a poderse dar dosis más altas a las que ya se especifican porque pueden tener toxicidad. Por ejemplo, estas pueden ocasionar hemorragias y úlceras en el estómago, pueden provocar problemas renales, cardíacos o hipertensión. También podemos dar lo que es el paracetamol, que va a inhibir a las prostaglandinas, va a tener efecto antiinflamatorio menor a lo que es de los AINES, pero aquí su ventaja va a ser que no va a afectar la función plaquetaria y por lo tanto va a ser de elección en pacientes trombocitopénicos. Podemos encontrar también lo que es el metamizol, que también su mecanismo de acción va a ser a nivel de la ciclooxigenasa, a nivel central, y va a tener efectos adversos, que es poco común, como granulocitosis y hipersensibilidad a dosis altas. En caso de que ya tengamos un dolor moderado o intenso, pues vamos a utilizar el escalón 2 y 3, donde el dolor, si es moderado, se utiliza el escalón 2, vamos a dar opioides débiles y también podemos agregar el primer escalón. Entre estos opioides débiles, pues vamos a tener a la codeína y al tramadol. ¿Y por qué se va a agregar el primer escalón? Porque si nosotros damos, por ejemplo, codeína más un AINES, entonces esto hace como un efecto ahorrador,
que nos permite dar opioides a menor dosis y así también tener menos efectos secundarios. Y pues los opioides, en caso de que sea un dolor intenso, pueden ser ya potentes y también se puede agregar el primer escalón por lo mismo. Entre estos opioides vamos a encontrar la morfina, la oxicodona, fentanilo y la metadona. Y todos estos opioides van a tener la ventaja de que no van a tener un techo, es decir, que de dosis siempre vamos a poder dar una dosis mayor, solamente que aquí pues vamos a tener varios efectos adversos como sería estreñimiento, retención urinaria, confusión y depresión respiratoria. Y pues por último también se agrega lo que es el escalón 4, que van a ser ya métodos invasivos, y se agrega el primer escalón también. Y ya sería todo, doctor. Muy bien. Aquí esta última escala de tratamiento vamos a volverla a ver cuando veamos AINES. Quise que su compañera la metiera de una vez porque quiero que hagamos la correlación entre las vías del dolor y el tipo de fármacos que se utilizan. Como vieron desde el primer escalón, se incluyen varios tipos prácticamente de AINES o medicamentos opioides débiles o no, bueno, más bien en el primer escalón no se incluyen opioides, más bien se incluyen todo tipo de AINES, incluyendo paracetamol, que en estricto concepto no se considera un AINE, dado que los AINES están involucrados en la inhibición de COX-1 y COX-2, y paracetamol inhibe otra vía conocida como COX-3. Hay un poquito más complejo, por ahí nos explicarán, y además tiene cierto efecto sobre los cannabinoides endógenos. Pero a fin de cuentas, esto es la primera vía. ¿Por qué es la primera vía? Porque se consideran los medicamentos tal vez de menos dependencia y menos efectos adversos, siempre y cuando hay que considerar que por lo general los AINES tienen efectos adversos serios, principalmente renales y gastrointestinales, no siendo los únicos. También hay que recordar que tienen ciertos efectos cardiovasculares, algunos benéficos y otros perjudiciales. Por ejemplo, benéficos con el ácido acetil para la prevención secundaria de infarto. Perjudiciales, por ejemplo, los COX-2 específicos, sobre todo los de las familias de los COXIP, Celecoxib y Toricopsib, se han asociado a mayor frecuencia de eventos cardiovasculares mayores, sea embolias, sean eventos vasculares cerebrales o sea infarto del miocardio, por ejemplo. Ahí hay una diferencia importante. El siguiente escalón, opioides débiles. Aquí ya incluimos específicamente al tramadol y la codeína. Aquí estos escalones son sumativos. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, podemos usar en el escalón 2 del dolor, que ya empieza el dolor moderado, un opioide con un AINE más paracetamol, por ejemplo. En el escalón 3 nos vamos a una situación similar, son sumativos, solo que aquí generalmente los opioides del escalón anterior no se usan, dado que pues, estamos cambiando más bien por opioides de mayor potencia, derivados propiamente o que tengan una potencia mayor de 1 a 1 a la morfina, como la oxicodona, fentanilo, buprenorfina, que aquí falta en esta tablita, y la metadona. Un ejemplo aquí, codeína y tramadol tienen una potencia inferior de 0.5 de la morfina. Morfina pues lo tomamos a 1. La oxicodona podemos decir que es 10 veces más potente que la morfina. El fentanilo es 300 veces más potente que la morfina. La buprenorfina, que no está, es 100 a 150, 100 a 150 veces más potente que la morfina. Entonces, aquí más bien dividimos los escalones por la potencia equivalente. Ya prácticamente este es el escalón en la que la mayoría de clínicos nos encontramos, porque son los medicamentos que podemos manejar bajo receta médica. El cuarto escalón ya es especializado, es el dolor crónico. Podemos decir que los primeros 3 escalones se dividen en dolor leve, moderado y severo. El cuarto escalón, por obvias razones, es el dolor severo, pero tiene que ver más que nada con el dolor crónico intratable. El dolor crónico intratable pues es muy frecuente en pacientes oncológicos, no siendo los únicos, también pacientes con lesiones de la espina dorsal o médula ósea
que ya tiende a la cronicidad, también son candidatas a este tipo de tratamientos, donde prácticamente son muy variados los tipos, desde cirugías en sistema nervioso central hasta procedimientos locales para infiltrar la zona de los nervios afectados. Por ejemplo, también puede ser colocación de ciertos dispositivos o incluso ablación completa quirúrgica del nervio, de la raíz nerviosa afectada, inclusive, llegando a este tipo. De hecho, la cantidad de dispositivos y técnicas en este sector, pues sí es un poquito amplia. Un puntito aquí, ya independientemente de tratamiento, que les digo, lo vamos a volver a ver, pero sí quería hacer la correlación para que ustedes sabieran. Un poquito aquí extra, hay que tener en cuenta, las primeras vías se encargan más bien de controlar sustancias que aumentan la sensibilidad de las fibras del dolor, como son los COX, que como vimos en la tablita de su compañera, los COX tienen cierta injerencia en aumentar la sensibilidad de la neurona para despolarización teniendo que, teniendo que ver con específicamente neuromoduladores, por ejemplo, inhibidores de la recaptura de serotonina, que aumentan la serotonina a nivel de la unión neurona-neurona, del espacio interneuronal, para que de esta forma disminuya la excitabilidad de ambas partes. Estos que son coanalgésicos, como mencioné, se pueden usar en cualquier escalón del 1 al 4. Tienen un objetivo que, como coanalgésicos, también se pueden mencionar como neuromoduladores. Y este es uno de sus puntos fuertes, tratar de modificar la capacidad de excitabilidad de la neurona, disminuirla. Digo, unos clásicos son los inhibidores de captura de serotonina, pero no son los únicos. Hay varias vías para esto. Otros son los que tienen que ver con la inhibición del GABA, por ejemplo, la pregabalina y la gabapentina, que ambos también se usan para el dolor crónico. Muy bien. En los siguientes escalones ya empezamos a observar otros medicamentos que son los tipos opioides, que como ya vieron, los opioides tienen que ver casi en todas las rutas del dolor, desde la transducción hasta la transmisión, hasta la modulación del dolor. Por lo tanto, en ese aspecto, pues bueno, dependiendo del tipo de opioide, por ejemplo, el tramadol, que tiene que ver más con la modulación, hasta los derivados más potentes, los derivados opioides más potentes arriba de la morfina, que tienen efectos sobre los tres mecanismos del dolor, van variando. Muy bien. Ya por último punto, este sí es una cuestión que se nos pasó a todos, a mí mencionárselo a sus compañeras para que se agregara. Es sobre la diferenciación entre dolor irradiado, dolor referido, principalmente, y el dolor reflejo, que ese no tiene chiste, ese más bien es un arco reflejo de las vías del dolor que explicó su compañera, en el cual en una zona de compresión que generalmente el paciente lo que genera es un tipo de reacción o retirada del dolor, que a eso se refiere, pero tiene que ver con las vías que comentó su compañera para la comunicación. En cambio, lo del dolor referido, el dolor irradiado, sí es importante hacer una diferenciación de conceptos, más que nada para no usar malos términos. El dolor irradiado como tal se refiere a una zona a una zona del dolor en la cual está comprometida toda una raíz nerviosa o un tronco nervioso. Por ejemplo, hablemos en un brazo, por ejemplo, del plexo cervical o de alguna de las raíces asociadas al plexo cervical. Pongamos, por ejemplo, C6, por ejemplo. Entonces, todos los nervios que nacen de C6, debido a que la raíz está dañada o tiene irritación, dolerán y generarán un dolor en una zona específica del dermatoma, donde se hace la inervación. Este tipo de dolor irradiado pues, es muy común en lesiones propiamente radiculares, por ejemplo.
Este es un ejemplo. O lesiones proximales en los hombros o en la espalda. Estamos hablando de un ejemplo. En cambio, el dolor referido es un dolor que se propaga solo en la zona donde se hizo la lesión. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de la rodilla. En la rodilla se genera una lesión por un menisco. Este menisco en la zona local del nervio, pues bueno, libera varias sustancias inflamatorias, entre las cuales pues generan una ampliación de la zona del dolor. Entonces, cuando localizamos el dolor y tocamos específicamente en la cara medial, en la cara medial y hacemos las maniobras propiamente para detectar una meniscopatía medial, generamos el dolor con mayor intensidad. Sin embargo, una vez empezamos la palpación en las zonas de alrededor, vemos que el dolor todavía se sigue sintiendo en esta zona del menisco, pero es un dolor que únicamente, a pesar que es un dolor que únicamente afecta el menisco, si tocamos la piel alrededor, el dolor se sigue extendiendo hasta una zona limitada alrededor del dolor. Por ejemplo, es un tipo de dolor referido. Otro tipo de dolor referido es el dolor referido visceral. Ejemplo clásico, el signo de McBurney, el signo clásico de la apendicitis aguda, donde, bueno, McBurney y Robson, los dos son datos clásicos, donde en la palpación profunda de la piel en la fosa ilíaca derecha, es que podemos llegar a sentir, además de un dolor profundo, un dolor en la zona de la piel, dado que comprenden un dermatoma cercano. En cambio, el signo de Robson también es un ejemplo claro de dolor referido visceral. En este caso, apretamos fosa ilíaca izquierda, que es la fosa contraria. Esto generalmente se da en pacientes más jóvenes que tienen un apéndice más largo, donde por cercanía, contigüidad de las estructuras, generamos un dolor referido por irritación de las zonas hacia la fosa ilíaca derecha de manera profunda. O sea, palpamos fosa ilíaca izquierda, pero el dolor se transmite a fosa ilíaca derecha. Este es otro también tipo de dolor referido, donde, hago hincapié, las fibras nerviosas están conservadas. Las alteraciones son en tejidos blandos, tejidos circundantes a la lesión. Entonces, esa es la gran diferencia cuando se reportan este tipo de dolores. Dolor irradiado se refiere a un dolor que viene propiamente de la fibra nerviosa dañada, generalmente es a nivel radicular o de plexos nerviosos, y entonces ocupa toda la extensión que inervan estos plexos. Y el dolor referido como tal es un dolor que tiene que ver donde está la zona propiamente de la lesión, o sea, es más bien periférico. La zona de la lesión genera irritación de todas las estructuras vecinas, como por ejemplo el menisco, que genera alteración o dolor en la piel alrededor de la rodilla, o en este caso el dolor de la apendicitis, que puede generar alteración en las estructuras vecinas, por ejemplo fosa ilíaca izquierda, o sensación en la piel superficial del punto de McBurney. Muy bien. Un detallito chiquito, ahí sí se nos olvidó apuntarlo, ¿ok? Y ya, eso sería todo por la clase. Ya no sé si tengan alguna duda, aprovechenla de una vez, que tenemos un poquito extra de tiempo. No creo que alcancemos a empezar el tema nuevo, yo creo que ahora sí lo empezamos el lunes, porque ya es cuarto de hora, pero ahorita alguna duda, aprovechenla. Este tema es bien importante sacarlo por completo porque se tiene que correlacionar mucho con uno de los siguientes temas. Después de inmunología vamos a ver farmacología en reuma y vamos a hablar de AINES, así que sí es importante que este tema lo tengamos bien atento. Entonces, ¿alguna duda? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, soy Juan Carlos. ¿Cómo le hacemos con un dolor que tiene un componente emocional? O sea, que es referido que se refiere a un dolor, pero que tiene un componente, pues, espiritual, emocional, de que el paciente, por ejemplo, tiene depresión y dice que le duele alguna parte del cuerpo en específica. ¿Cómo le hacemos en ese caso? Mire, aquí hay que saber que los tipos de dolor específicamente son como mencionó su compañera.
los tipos somático, visceral y el neuropático. Esto es importante porque determina la etiología del dolor. Los pacientes que tienen depresión, que tienen, pues más que nada la depresión, esto es un efecto en la modulación del dolor. Como vieron por las vías corticales, a fin de cuentas, los mismos sentimientos pueden modular el dolor. Esto es muy frecuente en pacientes con dolor neuropático crónico, pero ahora sí que un componente emocional modula de diferente forma estos tres tipos de dolor. Por lo tanto, o sea, como tal, un dolor emocional no es un tipo. Simplemente las emociones, como vuelvo a repetir, tienen efectos sobre la modulación del dolor. Y también está la teoría de que el mismo dolor puede modular las emociones. Y esto es algo comprobado en el dolor crónico. Por ejemplo, en pacientes oncológicos con enfermedades ya terminales o avanzadas, este tipo de pacientes, la química del encéfalo se modifica de manera importante, ya no sintiendo alodinia, o sea, ya no sintiendo placer por nada, dado que el dolor les ha quitado esa capacidad de volver a sentir placer. Independientemente, este tipo de pacientes sienten un dolor continuo, que ya no es tan intenso, a pesar de la intensidad que puede ser, pero es un dolor que no se quita, no mejora, a pesar de los múltiples fármacos. Y esto tiene que ver, esto tiene que ver por la estimulación crónica de estos receptores que puede modificar la psique de la persona, así por así decirlos. En cambio, por otro lado, un paciente que no padecía dolores, pero padece depresión, puede de alguna manera modular un dolor de manera más exagerada. Este es como que el caso clásico que mencionan de los hombres, de que pues, mira, no es por motivo de ofensa, pero yo creo que han visto mucho eso de que cuando una mujer se embaraza sabe el mismo dolor que padece un hombre cuando le da gripa, por ejemplo. Estos son causas de dolor muy diferentes, ¿verdad? Y evidentemente la cantidad de dolor que pudiese aumentarse en un parto, pues no debería ser lo mismo que, por ejemplo, una gripa, que todos como hombres o mujeres lo hemos padecido. Pero aquí este tipo de referencia se refiere a la percepción subjetiva del dolor. Y generalmente eso sí está comprobado. Los hombres percibimos los dolores más fuertes de este tipo. Generalmente exagera este ejemplo, pero por ejemplo, es un ejemplo que pues por medio de la exageración podemos contemplar cómo es que la percepción subjetiva del dolor cambia mucho. En estos casos, la psique juega un papel importante, pero a fin de cuentas no es que sea algo que se puede ignorar. O sea, el tratamiento tiene que involucrar cómo controlar el estado de ánimo del paciente. Generalmente las medidas principales en este caso son de tipo psicológicas, o sea, sin intervención farmacológica. En la mayoría de los casos, hay casos muy específicos, por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes con lesiones postraumáticas que involucren la raíz nerviosa o la médula espinal como tal, requieren una neuromodulación continua con fármacos específicos. En este caso, la respuesta no pudiésemos decir que sea excelente. Es contemplada entre el fracaso y una respuesta moderada, la verdad. Porque no existe así una terapia específica para estos pacientes que padecen dolor crónico, lamentablemente. La respuesta es variable y pues lo que se busca por lo menos es tener unas respuestas arriba del 50% de control del dolor, pero el 100% muchas veces no se logra en este tipo de pacientes. Le digo, es un grupo muy específico donde prácticamente su enfermedad ya no se busca controlar, sino más bien paliar. Pero, por ejemplo, un paciente con un accidente de moto y sufre una fractura de tibio peroné a nivel medio, por ejemplo, pues eso es lo que vas a buscar es quitar el dolor al 100%, por ejemplo, porque es una lesión que va a resolver y que puedes controlar el dolor en un periodo a lo mejor menor de 2 meses, ya con cirugía o lo que requiera. Y nada más con las medidas generales puedes mantenerlo a raya. Un dolor, por ejemplo, una apendicitis aguda, pues no se retirará hasta que pues retires el apéndice, pero una vez hecha la cirugía del apéndice, el dolor postquirúrgico se puede manejar 2 semanas con analgésicos, por ejemplo, y ahí también puedes asegurar un control del dolor arriba del 90% en generales. Pero vuelvo a repetir,
un paciente, por ejemplo, con un tumor mediastinal compresivo que pueda causar dolor de pecho intenso, que no responde a quimioterapias y que ya se está haciendo exofítico, o sea, por ejemplo, que estos son los, que por ejemplo ya esté haciendo protrusión en el pecho, o sea, que el tumor ya haya tomado hueso y piel también inclusive. Por ejemplo, los cánceres de mama, que se van interiorizando, que toman hueso y piel, se van interiorizando y llegan hasta pulmón, un cáncer como de este tipo, que por extensión pudiese ya llegar a ser inoperable, en el peor de los casos, lamentablemente. Este tipo de dolores, pues más bien sabes que no se lo vas a poder quitar al paciente, entonces buscas una respuesta cercana al 50% por lo menos con las medidas generales y vas a saber que este tipo de pacientes van a tener cambios propiamente a nivel del sistema nervioso esencial que los van a propiciar a estar en unos cuadros más bien depresivos. Aquí estamos hablando que el mismo dolor es el que genera cambios en el encéfalo, además de la misma neuromodulación alterada, que también lo van a padecer. Entonces, son casos diferentes. Sí, es una buena pregunta, pero sí quiero que entiendan. O sea, un dolor asociado a los sentimientos como tal no es un tipo, no existe. Más bien, la modulación a nivel de corteza cerebral tiene que ver con el estado de ánimo del paciente. Y ese es un punto importante para saber para control del dolor y son dos casos distintos. No sé si eso contestó tu duda o existen otras dudas. No, muy bien, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces haré hincapié en unos puntos importantes ya para acabar. Como le dije, no nos iba a dar tema del siguiente tema. Tipos de dolor. Es importante recordarlos porque cada tipo se maneja de diferente. Entonces, neuropático, somático y visceral. Muy bien. Recordando que el visceral tiene características de dolor referido. Este es un punto importante, por eso lo mencioné al final de la clase. Recordar cómo se actúan las fibras del dolor, alfa, beta y C. Perdón, beta, delta y C. Ahí disculpen, beta, delta y C. Entonces, fibras del dolor, también importante porque nos determina también qué tipo de dolor sentimos. Por ejemplo, ya vieron que las de tipo C se asocia más a sensaciones de dolor neuropático, por ejemplo. Entonces, aquí también otro punto importante a recordar. Siguiente punto, neurotransmisores involucrados en el dolor. Hay que recordarlo porque en esto también vamos a ver qué tratamientos coadyuvantes principalmente se usan para control del dolor. Entonces es otro punto que tenemos que analizar cuando vayamos en la parte de farma, porque lo importante no solo va a ser ver AINES y ver opioides. Es la primera parte y es importante, pero también en parte de farma tenemos que tocar un poquitito, muy leve, neuromoduladores. Y la otra parte importante, tenemos que tocar glucocorticoides, que esa es de las partes importantes en farma que también vamos a ver. Y de ahí otro punto importante en la vía del dolor es lo asociado a inflamación. Esto no voy a hablar ahorita mucho del tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de inmunidad y la parte de inmunidad se asocia mucho a inflamación. Así que vamos a volver a hablar principalmente de las citocinas. Quiero involucrar mucho lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, el beta, y lo que es interleucina 1 y 6, como las proinflamatorias, para entender un poquito de los cambios en tejidos que se pueden dar a causa de la respuesta a estas citocinas y las células implicadas. Ya vamos a hacer esa correlación pues la siguiente clase. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, pues acabamos esta vez la sesión. Nos vemos el lunes. Yo creo que inmunología nos toma 2 clases, de ahí farmacología nos toma otras 2 clases y ya empezamos con enfermedades propiamente en el mes de octubre. ¿Ok, chicos? Muy bien, doctor. Ok, Sí, doctor. Dale, pues que tengan bonito día. gracias. Gracias.